buenos días, estimados amigos radioescuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuestro académico asociado, el politólogo y maestrando en seguridad internacional y conflictos, Miguel Reyes. Miguel, muy buenos días. Buen día, Danilo. Mucho gusto verte. Y también a ti, César. Gracias, Miguel. Un placer que nos acompañes nuevamente después de un buen tiempo aquí en este espacio. En el programa de esta mañana estaremos conversando sobre las soluciones viables al sistema penitenciario de Ecuador. Para esto nos acompañará César Cedeño. César es máster en estudios de seguridad y operaciones militares en Georgetown University, es candidato doctoral de la Universidad de Pittsburgh, asistente de investigación para el Centro de Seguridad Internacional Matthew Ridgway de la Universidad de Pittsburgh y es experto en operaciones militares y ex analista para las Fuerzas Armadas y la Cancillería. César, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Gracias a ustedes. César, el sistema carcelario de Ecuador ha experimentado continuos episodios de violencia durante los últimos años. El más reciente, hace unas pocas semanas, dejó un saldo de más de 20 fallecidos y con eso en lo que va del año se registran más de 100 muertos en las cárceles del país. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles consideras que son los principales problemas estructurales que enfrenta el sistema carcelario del país y que han ocasionado estos recurrentes episodios de violencia? Bueno, ¿cómo llegamos a este punto? Precisamente empieza por el problema estructural. El problema estructural del sistema de rehabilitación en Ecuador es una falta de concatenación adecuada con la investigación criminal del país y los procesos de ejecución de penas del sistema de justicia. Ese es el inicio de la historia y es una historia que no empieza desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso o del presidente Moreno o del presidente Correa. Lo único que es cierto es que en el periodo del presidente Correa hay un esfuerzo para solucionar este problema estructural poniéndole más dinero al sistema, sobre todo más dinero para construcciones. Eso no funcionó. Así es como hemos llegado a este punto en el que estamos el día de hoy. Muy bien, aquí mencionas un punto que me parece importante. De hecho, en días recientes, el nuevo director del Servicio Nacional de Rehabilitación Social, Fausto Cobo, mencionaba que existe al momento un guía para 100 internos y además estos están desarmados en lo que corresponde a la cárcel de Tungurahua. Entonces, aumentar el número de guías y aumentar el presupuesto, aumentar los recursos, no es la solución. ¿Qué más pudiera ¿qué más se pudiera hacer para realmente solucionar estos problemas estructurales? No significa que no sea parte de la solución incrementar los recursos presupuestarios del Sistema Nacional de Atención Integral a los privados de libertad. Lo que es cierto es que solo dinero no va a solucionar el problema. Ese fue el error de la administración Correa y ese es el error que se ha seguido repitiendo. La misma naturaleza del error es atacar una sola de las variables del problema que tenemos en el sistema de rehabilitación el día de hoy. Si se ponen más guías, no más. Si se le dan más armas, no más. O si ponen más militares, no más. Aquí la palabra clave es no más. Si solo pones esfuerzo, recursos y atención en una de las aristas del problema del sistema de rehabilitación del Ecuador, no va a funcionar porque es un problema que tiene interdependencias. Tenemos interdependencias de los problemas del sistema de justicia y con interdependencias con las carencias terribles que tiene el Ecuador en materia de investigación criminal. Y encima las carencias que ya existen en el sistema de ejecución de penas, que son los centros de rehabilitación social. Y eso se vuelve más complejo cuando metes a otras instituciones en el problema, como las Fuerzas Armadas. Si metes a las Fuerzas Armadas, eso genera interdependencias con las carencias que ya tienen las Fuerzas Armadas
en materia presupuestaria, en materia de entrenamiento, en materia de reclutamiento. Entonces, a más atacas solo una de las aristas, menos éxito vas a ver. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es precisamente descender de la estrategia a las operaciones y tácticas. ¿A qué me refiero con esto? El coronel Cobo y cualquier persona que haya ido a un curso de perfeccionamiento de la Academia de Guerra, el Instituto Nacional de Defensa, se van a repetir constantemente que lo que hace falta es estrategia, que no hay política de Estado. La mala noticia es que eso hay política de Estado, hay un montón de textos, hay un montón de manuales que dicen esta es la política de rehabilitación y todo. No se tiene que reinventar nada aquí en este momento. Lo que tienes que es descender de estrategia a operaciones y tácticas. ¿Qué significa eso? La política dice este es nuestro objetivo. El Estado ecuatoriano, ese es el objetivo respecto al sistema de rehabilitación. Luego hay una estrategia que dice, ok, para ese objetivo tengo estos medios económicos, humanos, jurídicos en el caso de las prisiones, sociales, pero luego hay que hacer lo más importante, porque de nuevo, todos estos medios y objetivos políticos ya están no solo en uno, sino en quizás 10 documentos que se han hecho desde la era Correa. Tienes que convertir eso en operaciones y tácticas. Y ahí es donde viene el problema, que se lo ve de manera más cruenta cuando los militares asumen esto. Porque los militares, por su falta de experiencia operativa, no han tenido ninguna experiencia real desde la guerra del CENEPA en 1995, simplemente fallan en descender de la estrategia a las operaciones, y puedes ver eso, porque cuando desciendes de estrategias a operaciones, te toca decir, bien, no lo puedo hacer todo con los medios, así que estos son los riesgos que voy a tomar. Esas son las cosas que voy a dejar de hacer. Esas son las cosas que voy a preferir que otros entes de la sociedad ecuatoriana lo hagan. Y luego identificas, ok, esto es lo que realmente tengo que hacer. Y cuando lo has identificado, también identificas los términos de tiempo y espacio en lo que tienes que hacer. No solo es la cárcel del Cotopaxi, la cárcel de Turir o la cárcel de Guayas. Es todos los centros de rehabilitación social que tienen distintas problemáticas de seguridad específicas a nivel local y que se expanden a través del territorio ecuatoriano, y que también hay periodos de tiempo que influencian las problemáticas de seguridad en cada uno de estos centros, a más privados de libertad de alta peligrosidad que están condenados a mayor año, más posibilidades de influencia tienen para reclutar personas que están privadas de libertad que no sean tan peligrosas en sus organizaciones criminales, porque también tienen que sobrevivir en la prisión y crean sus propias entidades que ganan control de cada uno de estos centros. Y de nuevo, ninguna de estas dinámicas se parece de la misma manera entre cada una de las provincias del Ecuador. Y finalmente, hablas de tácticas. Dices, ok, esos son mis medios. En el caso de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, esos son mis medios, los medios de fuerza que tengo, los medios de uso de fuerza que tengo. Esos son los medios de vigilancia que tengo. Así los voy a usar en cada uno de esos problemas de seguridad locales. Pero las tácticas no se parecen de la misma manera entre Guayas, entre Cotopaxi, entre Azuay. Por eso es que eso es lo que hay que hacer, no más, hasta que no haya este trabajo en el cual has identificado todas esas cosas, no más dinero, no más personal, porque lo único que estás haciendo es poner más agua en un barril que tiene un montón de calichos. César, qué interesante análisis, sin duda. En ese sentido, para ponerlo de forma un poco más criolla, sería una cuestión de zapatero a tus zapatos y de que mucha barca poco aprieta. Exacto, más que todo, mucha barca poco aprieta. Entonces, según tú, es una cuestión básicamente de cómo se hacen las cosas, más allá de lo que ya de los principios y objetivos que ya están teóricamente establecidos. Exacto. Von Clausewitz nos dijo en su tratado La Guerra, todo soldado, todo general ha leído Al revés y al derecho este libro, yo también, y puedes ver que los militares del Ecuador tienen muchas deficiencias educacionales cuando se olvidan que Von Clausewitz dijo, en la guerra todo es simple, pero lo más simple puede ser lo más difícil. Cuando no hablas de estas cosas simples, tácticas, operaciones, no estás hablando de lo más difícil. Y esas son las carencias que tiene actualmente el Ecuador en materia de seguridad y rehabilitación. Tenemos serios problemas operacionales y tácticos que sin solucionarlos
vamos a poner más presupuesto, vamos a poner más personal, no van a haber mejores resultados. En esta línea, César, y yendo un poco más a posibles soluciones a esto, bueno, sin duda desde la perspectiva liberal del IEP, por ejemplo, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, este reciente anuncio del director Cobo del SENAI sobre, en teoría, más o menos ya permitir el accionar de actores privados en los perímetros de las prisiones, lo que ha dado lugar a muchos comentarios, ¿no? Es uno que te compartí, por ejemplo, sobre que toda esta desconfianza que existe hacia el mundo de la industria de las prisiones, de las cárceles privadas, que sí, que por ejemplo, se ha dicho que si se empieza con el perímetro, entonces es el primer paso para luego privatizar todas las prisiones. Y claro, hay todos los cuestionamientos estos dados, todos los cuestionamientos que existen en Estados Unidos, por ejemplo, la industria de las prisiones privadas, a cómo estas más o menos crean incentivos para que haya más gente presa, por ejemplo, por drogas, se criminalice pobreza, para que haya más mano de obra para corporaciones privadas. Y en ese sentido, bueno, ¿cuál es tu óptica sobre esto, considerando que vives en Estados Unidos y que eres conocedor de la realidad de allá? Ok, precisamente para hablar de soluciones, creo que el ejemplo que hemos tenido en la vacunación, el éxito que ha habido de la participación del sector privado, de los cuales yo admito que era uno de los primeros escépticos del nivel de éxito que podría haber si el sector privado se unía al esfuerzo, hemos visto que, oye, si nos damos una oportunidad y pensamos fuera de la caja, se pueden ver buenos resultados. En el caso de las prisiones hay un imperativo moral mucho mayor, porque en el último año el Estado ecuatoriano no ha demostrado su capacidad de mantener el Estado de Derecho del cual esas personas también son beneficiarios. Entonces, lamentablemente. Primero, desmitificar el hecho el ejemplo de los Estados Unidos. El problema en los Estados Unidos empieza porque el modelo de administración de prisiones, de lo que tengo entendido, es un modelo en el cual una entidad privada asume un número de prisiones que no asumen siempre prisiones de mismos niveles de seguridad. Creo que ninguna entidad privada en ese momento tiene a su cargo niveles de seguridad ni los niveles de seguridad más altos en las prisiones. Y también eso se manifiesta de distintas maneras a nivel estatal, a nivel federal, pero el modelo de gestión le permite a la entidad privada usar la prisión para generar ganancias. ¿Qué significa esto? Ok, tengo este grupo de personas que tengo que recluirlas, privarlas de su libertad. Corporación X, coge de este lugar, mantén la privación de libertad y ejecuta las penas y haz lo que puedas hacer para sacar tus ganancias. Entonces, eso empieza un sinnúmero de dinámicas que terminan en grandes corporaciones, no solo que deshumanizando mucho más las prisiones que tienen a su cargo, sino que también buscando que el sistema penal se vuelva cada vez más estricto e injusto para tener más personas en esas prisiones. Entonces, en Ecuador podríamos pensar en precisamente evitar estos errores. Dicen por ahí, el sabio aprende de los errores de otros, el inteligente aprende de sus propios errores. Podríamos ser sabios y decir, bien, eso es lo que no funciona en Estados Unidos, ¿cómo podemos evitarlo en Ecuador conociéndonos como país? Creo que ahí una solución podría ser, bien, hablemos de niveles de riesgo. No toda la población carcelaria es la misma. Uno de los problemas de las líneas discursivas que han habido recientemente del coronel Cobo, el nuevo director del Servicio Nacional de Atención Integral a Privadas de Libertad, es de una manera muy gruesa poner a toda la población carcelaria en el mismo saco. Tenemos a los altamente peligrosos, tenemos a los medianamente peligrosos, tenemos a los no peligrosos. Y entre los no peligrosos existen distintas poblaciones carcelarias. Existen no peligrosos que están en prisión por cuestiones administrativas, como pensiones alimenticias. Existen no peligrosos que están por errores y estupideces, como infracciones de tránsito. Existen no peligrosos que están en prisiones por delitos financieros. Entonces, empezando por estos niveles, podemos ver que la participación privada en lidiar con estos grupos no peligrosos de privados de libertad podría ser positiva si es que
La participación privada se da en base a un contrato de servicios. La entidad privada no toma a su cargo para generar utilidades el centro de rehabilitación. El Estado costea el centro de rehabilitación y el Estado reconoce el dolor de cabeza operativo y táctico que significa para él en ese momento lidiar con un montón de frentes. De nuevo, en la estrategia identificamos los medios y los objetivos y decimos qué frentes podemos lidiar con y qué frentes no podemos lidiar con. ¿Dónde tenemos que tomar riesgos? Pero riesgos calculados para alcanzar el objetivo. Entonces, esto me parece un riesgo calculado, un frente que es el frente mucho más amplio porque es la mayor cantidad de población carcelaria en Ecuador y se puede descargar el Estado ecuatoriano y atender con sus recursos a la población carcelaria de mayor peligrosidad. Y si no es el sector privado, esos son los centros de rehabilitación donde hay población carcelaria no peligrosa. Te voy a pagar por gestionar ese centro de rehabilitación. Es muy similar con los contratos con las petroleras de la era Correa. El modelo contractual petrolero era, bien, yo te pago por explotar el pozo. En el caso de las prisiones hay una ventaja. No, la población carcelaria no es petróleo y no está cotizada en el mercado. Se puede buscar un mecanismo para que el sector privado administre esos centros de rehabilitación a una tasa de servicio y el Estado paga ese servicio a la entidad privada. Eso podría ser un inicio. Dos inicios en realidad si pensamos en los niveles de peligrosidad que existe en la población carcelaria. Finalmente, en los niveles de alta y mediana peligrosidad, aún allí creo que es necesario pensar en la participación privada y creo que puede ser en realidad un activo muy importante para lidiar con los problemas de corrupción que ya existen en la policía y van a existir pronto en las Fuerzas Armadas, a mayor se involucran en los centros de rehabilitación. Hay un principio en democracia, el equilibrio de poderes. Y si han visto la película de Casino, que ahorita estoy en Las Vegas, hay una parte de la película donde Sam Robson describe el sistema de vigilancia de un casino. Este vigila a este vigila a este vigila a este. Él me vigila a mí, yo lo vigilo a él, y la cámara de vigilancia nos vigila a todos nosotros. Mientras más se están vigilando entre colectivos y personas, no es que es imposible la corrupción, pero más oportunidades hay de descubrir quién es el que actuó de manera corrupta. O menos oportunidades hay de que se produzca la corrupción. No diría menos oportunidades, yo soy muy cuidadoso con eso. Quizás hay igual de probabilidad, pero hay mayor oportunidad de encontrar a alguien que no recibió una tajada tan buena o alguien que no recibió una tajada y que quiere traerse a todos abajo. Entonces, aún en los centros de mayor y mediana peligrosidad, se puede buscar la participación privada de mayor manera en el anillo externo de seguridad. Eso lo puede asumir perfectamente una compañía de seguridad que ya provee servicios de seguridad para bancos y para actividades comerciales que generen una peligrosidad muy alta, como escolta de valores. El anillo de acceso a las instalaciones, donde actualmente está ubicada la policía en este momento. Lamentablemente, el anillo interno, la ley es clara y tienen que hacer los guías penitenciarios. Sin embargo, ¿quién dice que una entidad privada no puede entrenarlos? ¿Por qué no? Porque hay un problema en precisamente no solo reclutar a los guías penitenciarios. Una cosa es llamar a carpetas y se reciben, 10,000 carpetas el día de mañana. ¿Pero dónde los entrenas? Solo quizás hay un centro de entrenamiento, tengo entendido, está en la Sierra Centro. Todos van a ir a la Sierra Centro, es muy caro. Puedes buscar cooperación con el sector privado. LAR los entrena en esto. TEPCOL los entrena en esto. Vitajón los entrena en esto. Y de nuevo, hay limitantes legales en el entrenamiento que pueden recibir. Me preguntaban al inicio de dónde viene todo esto. Parte del problema actual es generado por la diplomacia ecuatoriana. El Ecuador firmó un tratado, tengo entendido, que le impide al guía penitenciario tener un arma de fuego dentro de las prisiones. Oh, interesante. Hay problemas por los cuales los guías penitenciarios no pueden tener armas de fuego dentro de prisiones. Entonces hay que revisar el tratado porque obviamente no nos ha funcionado. Pero a eso me refiero. Aún en los centros de alta peligrosidad, el sector privado puede participar de manera activa e inclusive
La vigilancia electrónica de los centros se puede dar con un actor privado, que en Ecuador hay un sinnúmero de actores privados que proveen esos servicios. No es necesario en la sociedad una alianza con un actor externo. Interesante estos puntos que mencionas, César. De hecho, bueno, esto último que mencionaba sobre el cinturón de seguridad externo, ya lo mencionó el director Fausto Cobo en una reciente entrevista como una posibilidad. Ahora quiero comentar algunas palabras que dio el director de diario El País de Uruguay, Martín Aguirre, hace algunas semanas comentando este tema de Ecuador y además identificándolo como un problema a nivel latinoamericano. Decía que las cárceles hoy en América Latina son fábricas de delincuentes o centros de comando para grupos criminales, con lo cual no solo no cumplen su rol de disuadir o reformar a quienes violan la ley, sino que potencian el problema de inseguridad. Esto que has mencionado, ¿crees que pueda solucionar este problema que, bueno, según esto, no solo de Ecuador, sino de toda la región? ¿Cómo se puede realmente rehabilitar a las personas privadas de libertad y que estos centros no se conviertan en focos donde se propicia más estas Escuelas de actividades delincuencia. criminales? Ajá. Bien, creo que la pregunta que me has hecho tiene que ser refinada un poco. ¿Cómo se puede rehabilitar en Ecuador a los privados de libertad de tal manera que no generemos centros de perfeccionamiento de criminales? Y la especificación del Ecuador es muy importante porque el Ecuador tiene sus propias limitaciones tácticas, operativas, estratégicas y políticas para alcanzar ese objetivo. Como ya lo dije, nuestra diplomacia nos hizo parte de un tratado que básicamente nos amarra una de las manos a nivel de seguridad carcelaria en este momento. Quiero ofrecer algunas reflexiones centradas en la participación privada. ¿Por qué? Porque en este momento el Estado demostró, y cualquier analista con 3 dedos de efectividad debe de aceptar que ante la total ineptitud del Estado, es necesario pensar en otras soluciones, entre ellas el sector privado. De nuevo paso a la población carcelaria no peligrosa. Creo que a este nivel se puede pensar en este momento en una rehabilitación, en un sistema de rehabilitación que siga las mismas líneas actuales. De nuevo, a nivel político, a nivel estratégico, no hay que reescribir nada, por favor. No llamen a un grupo de 40 consultores internacionales y tomen 120 días para sacar un documento bien bonito que diga lo que ya dicen otros documentos. Aplicar eso en el sistema, en la población carcelaria no peligrosa. ¿Y cuál es el rol del sector privado? Creo que el rol del sector privado tiene una oportunidad muy grande de nuevo en materia de seguridad, en materia de administrar centros enteros a manera de prestación de servicios. Quiero especificar eso muy claramente, prestación de servicios. So pena de crear empleo y entrenar a privados de libertad es extraordinariamente peligroso y va a ser extraordinariamente contraproducente que los actores privados usen las prisiones para generar rentas. Cualquier participación privada en este nivel no puede ser para generar más rentas, tiene que ser para prestar servicios. Ahora, creo que en este nivel también es muy posible vincular a la educación privada en la educación como uno de los componentes de rehabilitación de los privados de libertad. Creo que la educación privada, más que el Ministerio de Educación, tiene tanto la presencia territorial como el personal humano, como la experiencia para entrar a estos centros de rehabilitación de baja peligrosidad o de no peligrosidad y ser una parte activa de la rehabilitación de los privados de libertad. También a las compañías de prestación de salud de lo que le llamamos aquí cuidados urgentes en Estados Unidos, algo como creo que en Ecuador, no sé la compañía específica, pero estas compañías que tienen dispensarios de salud privados para atender males menores como fracturas, gripes, infecciones estacionarias. América, por ejemplo, creo. Ese tipo de entidades pueden de una manera más racional, más rápida y con un modelo de gestión más eficiente prestar salud en los centros de privación de libertad. Ya sea que el Estado tiene que hacer contratos de prestación de servicios específicos con esas compañías
o que lo subcontrataría la entidad privada que asume su centro? Eso es una pregunta para responder en la localidad específica. Finalmente, la descentralización tiene mucho que ver en esto y es una de las soluciones transversales a toda esta conversación. El sistema nacional de atención integral al privado de libertad tiene que descentralizarse táctica, operativa, estratégicamente y quizás financieramente. ¿Por qué? Porque para lograr mejores resultados, sobre todo con el grupo de población carcelaria más grande, y que el sector privado sienta tanto la motivación como el compromiso para ser parte de esta actividad, tiene que haber una gestión eficiente por parte del Estado. Y eso no es posible cuando hay atrasos de pagos, cuando el actor privado tiene que atravesar una serie de pruebas quiméricas para que le paguen después de 3 o 4 meses. Eso se tiene que descentralizar. El rol de los directores de rehabilitación tiene que pasar a ser uno en el cual puedan administrar regiones totalmente descentralizadas y se puedan ocupar de gestionar y sacar adelante todos estos procesos. Entonces, creo que esas son algunas de las soluciones en las cuales el sector privado puede participar, algunas de las soluciones en las cuales se puede atender de mejor manera a una rehabilitación. Pero eso significa que, de nuevo, pensando estratégicamente, uno decide lo que es posible en este momento y dónde tomar riesgos calculados. Con el grupo de peligrosidad más alta, creo que el coronel Cobo tiene toda la razón en este momento cuando él hace un llamado a admitir que no es posible generar rehabilitación en este grupo, que lo que tenemos que enfocarnos por nuestra carestía de recursos es a generar condiciones de seguridad. Eso significa que en el grupo de mediana peligrosidad, quizás el Estado puede pensar en tratar de trasladar algunos esquemas de rehabilitación social a este grupo. Sin embargo, hay algunas dificultades, ya que al estar hablando de un grupo de mediana peligrosidad, es un mayor riesgo comercial y de inversión para el actor privado. Y quizás más estímulo va a haber para que exista otro modelo de prestación o de participación en el cual el actor privado pueda compensar ese riesgo con mayores rentas. Y ahí viene el estímulo perverso que nos puede llevar a replicar los errores que han habido en Estados Unidos. Entonces allí quizás es necesario pensar en una participación directa del Estado y mantener en el mínimo posible la participación privada. Sin embargo, creo que hay un potencial muy grande en la participación de compañías privadas para vigilancia electrónica en los centros, lo cual le permitiría al Estado aliviarse la necesidad de inversión en activos para generar esos sistemas en esos centros y podría alcanzar la construcción de esa infraestructura tecnológica de manera más rápida y más barata. Bueno, decías que había que aprender de los errores de países que en particular mencionaste Estados Unidos. Ahora, si bien cada país tiene sus particularidades, incluso entre las distintas cárceles que existen en las distintas ciudades del país, ¿existe algún país que quizás tú consideres como modelo, que tenga un sistema carcelario exitoso del cual podemos aprender ciertas lecciones para nuestra realidad? Bueno, modelos exitosos hay. Ahí la palabra clave es, hay modelos exitosos en nuestra realidad similar. Y de una manera muy sincera, no podría identificarte algunos modelos. Nuestra realidad es una realidad en la cual hay carencia de recursos, hay un énfasis en repetir soluciones que no han dado resultado, y como lo dije al inicio, hay una animadversión a enfrentarse a los problemas operacionales y tácticos que hay que enfrentar para generar mejores resultados. Los países que están en ese patín, no te puedo mencionar modelos exitosos de gestión de rehabilitación social para que puedan servirle al Ecuador. En ese sentido, claro, sí, se habla, por ejemplo, mucho de Holanda, pero claro, Holanda es una realidad totalmente distinta a la de Ecuador. Exacto. Es un país donde casi ya no hay población carcelaria, las cárceles están siendo cerradas, totalmente diferente a lo que pasa acá, ¿no? Exacto. O sea, no podemos hablar de... Yo sé que la gente admira mucho el modelo de países como Holanda, Suecia, Noruega en materia de rehabilitación social, pero cuando me haces la pregunta, modelos similares al ecuatoriano, ¿qué significa realidades similares a la ecuatoriana? No te puedo mencionar que eso aplica a nuestra realidad.
especialmente en Holanda, donde, por ejemplo, donde muy a diferencia de Ecuador, y bueno, aquí ya entramos una vez más en ese tema, ¿no? Donde no hay una criminalización, por así decirlo, radical o perversa contra el consumo de drogas, por ejemplo, que es una de las principales causas que tiene, una de las principales causas de la población carcelaria en el Ecuador, por ejemplo. Toda esta conversación tiene como premisa que el modelo penal no va a cambiar. Y eso es uno de los problemas estructurales del sistema de rehabilitación social ecuatoriano. Tenemos un modelo penal extraordinariamente punitivo, en el cual inclusive la tabla de consumo, que quizás se pudo haber hablado de perfeccionar la tabla de consumo, pero la tabla de consumo, la idea de la tabla de consumo nació de una manera totalmente estigmatizada, que nunca tuvo la posibilidad de sobrevivir la administración del presidente Correa. Fue muy maltratada, claro, en el discurso público. El problema es de que sí, podemos penalizar el consumo de un programa de marihuana, pero eso significa que el sistema de rehabilitación va a tener que lidiar con otro no peligroso, al cual hay que destinarle recursos, personal, rehabilitación, que ya no hay, para inclusive los realmente que sí tenemos que focalizarnos, que son los altamente peligrosos y los medianamente peligrosos. Entonces, no podemos hablar de Holanda, y yo le sugeriría a todos aquellos que quieren ver ese modelo como un norte de Ecuador, olvídense de eso, porque mientras no haya un cambio estructural en el modelo penal del Ecuador, no podemos considerar esas realidades. Esa es una aseveración sumamente dura, pero realista, indudablemente. En esta línea, César, algo que también te mencioné en conversaciones previas a este programa, y es una idea obviamente que cúmulo de ensayos, hablar sobre la participación de empresas privadas extranjeras, por ejemplo, de Estados Unidos, que también, obviamente, también podría ser muy controversial. Y en ese sentido, bueno, si se involucraran en prestación de servicios aquí en Ecuador o incluso directamente en administrar prisiones, se podría considerar, por ejemplo, la posibilidad de que, como alguna vez alguien me sugirió un donante del IEP, que, por ejemplo, dada la incapacidad y la falta de la falta de transparencia en el Estado ecuatoriano, y a eso suma el perverso síndrome del corruptor del narcotráfico, ¿cómo se podría ver una opción, por ejemplo, para que tal vez empresas que operan, bueno, pueden ser privadas extranjeras, si pasan a operar, a prestar servicios o operar cárceles aquí en el Ecuador, tengan que tener alguna salvaguardia para evitar la corrupción, sea de funcionarios públicos del Ecuador o, por ejemplo, de que los propios funcionarios de la empresa se vean corrompidos, por ejemplo, por el narcotráfico. Ahí se podría, por ejemplo, tal vez considerar que, no sé, tal vez Ecuador suscriba un convenio, por ejemplo, con otros países para que leyes anticorrupción del país del que viene la empresa extranjera que va a administrar los servicios penitenciarios en el Ecuador pueda verse desincentivada a cometer actos o se vea, por así decirlo, una expresión más exacta, se vea básicamente sí, desincentivada a cometer actos porque ya está regida por la legislación de su país de origen. No sé, pero obviamente no sé qué tan factible sea eso, dado que no creo que hay alguna estipulación para eso en la legislación ecuatoriana, pero obviamente se puede. Creo que es alta, no es un problema de factibilidad, y creo que un experto jurídico podría hablar con mayor detalle de la legalidad en materia ecuatoriana. Sin embargo, lo cierto es que toda la información penal clave que Ecuador ha usado para los recientes procesos de justicia criminal en materia de corrupción no han venido del Ecuador, en su gran mayoría, han venido de Estados Unidos, vía cooperación. Bastante preocupante, de cierta forma. Asumiendo que la pregunta es legal bajo la normativa ecuatoriana, asumiendo que la respuesta a esa pregunta es sí o la respuesta es quizás, no es una cuestión de factibilidad, se lo puede hacer. Pero la pregunta de soberanía también. No, ni siquiera la cuestión de la soberanía. Ya después de 120.000, quizás, yo no creo que han sido realmente 20.000 o 30.000 ecuatorianos que han muerto durante la pandemia. Todos sabemos a nivel mundial que hay un subconteo de las mortalidades del coronavirus. Es posible que esa mortalidad sea 3 o 3.5 veces más. Eso es lo que se ha encontrado en otros países.
Después de tantos miles de ecuatorianos que han muerto y después de los actos grotescos, inhumanos que hemos visto en las prisiones del Ecuador. Creo que la pregunta realmente es bien, si somos tan incapaces de generar los propios mecanismos de investigación criminal que son necesarios, generar las reformas internas que son necesarias para que nosotros podamos hacer eso, ¿de qué rayos sirve el ser soberano entonces? O sea, no, por sempiterno la soberanía no se puede excusar que 180.000 ecuatorianos hayan muerto en coronavirus. No, sempiterno la soberanía no se puede excusar que reos sean decapitados y los videos circulen en redes sociales del Ecuador. Eso, la soberanía es un medio para alcanzar un fin. Somos soberanos porque creemos que siendo independientes podemos cada uno encontrar dentro de nuestro terruño unas condiciones de vida que nos permitan ser libres, que nos permitan ser sanos, que nos permitan tener alegría. Nadie habla que la soberanía se usa para fines utópicos, pero creo que podemos estar de acuerdo en que la soberanía se usa porque creemos que siendo soberanos podemos vivir mejor. Pero esa es la palabra clave. Ecuador no vive de manera mejor, Ecuador sobrevive. Entonces, si ya vamos a hacer eso, si ya vamos a involucrar a compañías privadas de administración penitenciaria en Ecuador. Legislación extranjera también. Bajo legislación extranjera, porque nuestro objetivo expreso es que vía esa legislación extranjera, la compañía puede, la justicia estadounidense puede advertirnos de problemas de corrupción que existen en el sistema de rehabilitación ecuatoriano. Entonces, ¿por qué simplemente no hacemos lo correcto y admitimos que no podemos administrar nuestro propio país y simplemente solicitamos admisión dentro de la Unión Americana, solicitamos volver al Reino de España? O sea, no me estoy burlando de la propuesta, no. Lo que estoy observando es bien, si tan incapaces somos, no que creemos que somos, no podemos seguir en esto so pena de que tenemos que ser soberanos. O sea, toda persona que establece un negocio, supongo, abandona su empleo anterior porque cree que con el negocio puede obtener más rentas y va a estar más feliz. Bien, si abandona su empleo y se establece un negocio de salchipapas en la, qué sé yo, en la avenida Colón en Quito, pero el negocio de salchipapas lo único que le permite es ganar lo mismo que ganaba empleado y tiene que trabajar más horas, tiene que tener más dolores de cabeza, es obvio que cualquier empresario racional va a decir, o bien, o cambio de negocio o vuelvo a mi empleo anterior, porque no me abrí un negocio para esto. Yo me abrí un negocio para tener menos dolores de cabeza, más ingresos y mayor bienestar. Entonces, esa sería la reflexión que yo plantearía a esa pregunta. O sea, ¿es posible? Quizás, no lo sé. Y si quizás lo es, entonces, si se va a hacer eso, yo creo que esta pregunta, esta reflexión que cada ecuatoriano tiene que hacer es muy importante. Indudablemente sí, es una declaración demasiado políticamente incorrecta y ciertamente puede ser controversial, pero obviamente tiene que llegar a las reflexiones de caso. Después de quizás 80.000 ecuatorianos que han muerto, creo que lo políticamente correcto en este punto ya no es lo más importante. Lo políticamente correcto en este punto es, ok, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar? Porque la pandemia sigue, las variantes siguen, y esto no se va a cerrar este año. El mundo se está volviendo más complicado. Y con esas complicaciones vienen riesgos a la vida de las personas. Entonces la pregunta es, ok, Ecuador, ¿nos vamos a poner realmente a jugar este juego o deberíamos renunciar a este juego? Porque si no lo juegas bien, eventualmente te cortas y te sangras. Excelente. Danilo. Sí, y bueno, llevando este tema a un plano más amplio, siempre se viene mencionando que también los problemas de la cárcel están atados a la presencia de incluso organizaciones internacionales de narcotráfico, por ejemplo, y este ya es un problema de seguridad nacional. ¿Existen puntos que tú pudieras identificar, César, para enfrentar esta situación, estos problemas ya de carácter internacional y de seguridad ya a nivel nacional por esta presencia de grupos de narcotráfico? ¿Qué se pudiera hacer? ¿Qué recomendarías tú en este campo? Bien, creo que precisamente esta es una de las cosas que el sector de seguridad de Ecuador tiene que considerar al momento de elegir qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer y dónde asumimos riesgos. ¿Qué es lo que podemos hacer realmente?
podemos dedicarnos a usar nuestro sistema de investigación criminal para, primero, darle mejor entrenamiento, más personal, más medios tecnológicos. Quizás aquí la cuestión no es más personal necesariamente, porque una persona, su potencial operativo, una vez que ha sido propiamente entrenada, se le ha dado los medios tecnológicos necesarios, puede aumentarse en órdenes de magnitud. Entonces, pero una vez que se le da más tecnología, más atención al entrenamiento del personal de investigación criminal, se puede usar eso precisamente para hacer lo que la policía judicial tiene que hacer a fin de cortar o irrumpir los vínculos que existen entre la rehabilitación social y los carteles de drogas. Encontrar a los mandos medios, procesarlos criminalmente, pero ahí viene de nuevo un problema. Con un sistema actual de rehabilitación con el que tenemos, lo único que hace es, en muchos casos, cambiarle la oficina al mando medio. Antes la oficina estaba, qué sé yo, en alguna esquina indescripta de Mocache en los ríos, gestionando tráfico de armas por drogas. Ahora la oficina está en el centro, en el Centro de Rehabilitación Social del Litoral. Se puede hacer lo mismo, igual tiene acceso a comunicaciones. Entonces, esa es una limitante muy grande, porque no solo se trata de encontrar los cabecillas. Somos una democracia, así que lamentablemente tenemos el Estado de Derecho que nos dice no podemos eliminar al cabecilla, tenemos que ponerlo en una prisión, a guardar reclusión. Lo que también se puede considerar es usar los planes de nuestro adversario a fin de que esos planes se vuelvan en contra del adversario. Una cosa que hace cualquier general en una operación militar no solo es entender lo que quiere hacer. El general tiene que entender lo que su enemigo desea alcanzar en función del despliegue de sus medios. Y si hay la posibilidad de usar el despliegue de esos medios de ese enemigo en contra de ese enemigo, el general hace precisamente eso. Cuando veas a tu enemigo cometer un error, no lo corrijas. Es una de las máximas de conducción de operaciones militares. En este caso, todos nosotros sabemos que hay un problema de comunicaciones clandestinas en las prisiones, ¿verdad? Y esos problemas vienen porque no se ha podido solucionar la inhibición de la señal en los centros de rehabilitación. Lo irónico es que los centros de rehabilitación tienen señal y las comunidades alrededor no tienen señal celular. Bien, ¿por qué tenemos que corregir a los reos de cometer ese error? Es lo más sencillo del mundo. Se puede usar una declaratoria de seguridad nacional para declarar un área de un centro de rehabilitación, un área de seguridad nacional. En ese momento, el estatus jurídico de esa área cambia drásticamente. El Estado gana poderes de vigilancia que no tiene en el Estado, en el marco de derecho común. Al declarar un área de seguridad nacional, no un área de reserva de seguridad, esa es otra historia, pero un área de seguridad nacional, el Estado técnicamente puede, a las torres de celulares que están proveyendo el servicio de transmisión en esa área, no tienes que invertir ni siquiera en un sistema de vigilancia sofisticado. Simplemente va un agente de la policía judicial con el laptop, se conecta a la consola de la torre y ve todo el tráfico de comunicaciones. ¿Quién llama a quién? ¿Quién dice qué? ¿Cuándo lo dijo? Y se tiene todo eso para investigación criminal. Cuando veas a tu enemigo cometer un error, no lo corrijas. Úsalo en su contra. Claro está que todo eso tiene que ser con niveles de sigilio, pero niveles de sigilio que la Ley de Seguridad Pública establece controles judiciales para que esto no se abuse. Obviamente existen controles judiciales para que en el caso que el policía judicial vea comunicaciones de personas que no sean parte de la población carcelaria, no tiene ni la prerrogativa ni la capacidad de mantener registro de esa comunicación. ¿Y cómo se puede saber si es población carcelaria o no? Después de todo, hay gente que vive alrededor de esos centros, ¿verdad? Todos sabemos que cuando alguien hace una llamada celular, parte del sistema informático de las compañías celulares registra la posición georreferenciada de esa llamada. Y todo eso sí es posible usarlo para discriminar si es que la persona que hizo esa llamada está en una posición georreferenciada limitada estrictamente a la estructura física del centro. Y es necesario intervenir esa llamada o vigilarla. Entonces, esto es otra cosa que se puede hacer. No hay que hacer
Lo único que se tiene que hacer es que el presidente Lasso recibe un texto de declaratoria de área de seguridad nacional por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo firma, creo que hay una instancia que la Corte Constitucional tiene que revisar, y si se califica la constitucionalidad, ok, área de seguridad nacional, todas las comunicaciones vigiladas por el costo de una hoja de papel, tinta y qué sé yo, mensajeros que tienen que llevar eso a la Corte Constitucional. Punto. Ahora, claro está que hay otras consideraciones que tomar aquí. Vas a necesitar procesar todo eso. Créanme, o sea, yo tengo experiencia práctica en esto. Este tipo de análisis no es tan fácil de hacer porque hay que hacer un montón de correlación, hay que hacer inclusive análisis estadístico, hay que hacer análisis interpretativo, porque obviamente que la gente no habla explícitamente lo que quiere decir, hay que buscar palabras recurrentes, criptografía, inclusive hay que usar herramientas criptográficas para esto. Entonces, pero es posible. Entonces, todo eso se puede hacer. Claro, a propósito de eso que mencionabas sobre la georreferenciación, era eso que me comentaste alguna vez sobre el video del asalto que sufrieron los periodistas de Coavisa, creo, fue FTC, creo que fue en vivo, que el ladrón les estaba robando ahí mismo, parece que usando unos audífonos y todo eso, y tú me hiciste caer en cuenta de eso. Claro, entonces, de nuevo, todas esas son cuestiones tácticas. Ahorita estamos hablando de tácticas. Cuando hablamos de tácticas y operaciones, hay un sinnúmero de posibilidades que se pueden generar con nuestras limitaciones económicas, con nuestras limitaciones jurídicas y con nuestras limitaciones políticas. Pero sin hablar de eso, si nos quedamos solos en, qué sé yo, construir un muro, dice el coronel Cobo. O sea, lo más irónico de todo es que el general Patton, George Patton, uno de los comandantes de campo más victoriosos del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, dijo que los murallas son un monumento a la estupidez del ser humano. Porque si yo construyo un muro es una estructura pasiva inerte, un medio de defensa pasivo inerte que fácilmente se puede vulnerar. Por el amor, o sea, la línea Maginot. O sea, el mejor ejemplo de cuán eficaz puede ser un muro en prevenir una vulneración a la integridad de un país. Entonces, la línea Maginot se convirtió en una metáfora de la ineficiencia militar, por así decirlo, de una mala técnica militar. Ahí podemos tener una medida muy clara de que seguimos involucrando a los militares en esto y estos son los resultados que tenemos. Yo comprendo que el presidente Lasso quiere distinguirse por ser un presidente que en esa manera, al contrario de la administración Correa, respeta la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, respeta su profesionalismo, pero también hay un punto en el cual tienes que ponerte a pensar en lo que te dicen los militares y usar tu propio juicio para preguntarte, espera un momento, ¿eso suena racional o no? No porque un militar tiene 3 estrellas en su hombro con un escudo de Ecuador, significa que es la voz autoritativa de lo que funciona y no funciona en materia de seguridad. Tú también puedes leer, tú también puedes ver la evidencia de su participación en eso y darte cuenta que no está dando resultado y que por más que esas estrellitas con ese escudo te digan que eso es lo que hay que hacer, quizás tienes que buscar otras alternativas. En ese sentido, lo que mencionaste sobre la potestad que tiene el presidente Lasso para, por ejemplo, autorizar una área de seguridad militar, de seguridad nacional, eso es un ejemplo de lo que ya decía sobre que las cosas están ahí, están teóricamente, los insumos para mejorar la situación en las prisiones están ahí, pero tienen que utilizarse, tienen que llevarse al operativo y a lo táctico. Exacto, por ejemplo, aún sin hacer eso, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene una cosa que se llama AGRUCOM, el agrupamiento de comunicaciones. Es básicamente el ente de guerra electrónica de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La electrónica básicamente es un concepto que se usa para el despliegue de medios de vigilancia radiales, electrónicos, para interceptar señales. Hace tiempo, elementos de ese grupo pudieron haber estado alrededor de las prisiones para interceptar señales señales celulares, señales radiales que salen de los centros, pero de lo que sabemos y por los resultados que hemos visto, no se ha dado eso. Entonces, de nuevo, más involucramos a los militares en esto,
menos resultados positivos tenemos. Y esto no empezó con el presidente Moreno. El presidente Correa fue el primero que los envió allá en el 2010 y no han dado resultados. César, un punto que has mencionado desde el principio de esta charla y has mencionado algunas veces es sobre investigación criminal adecuada. ¿Esto cómo mejorarlo? ¿Involucrar quizás a las instituciones de educación superior o es algo que compete netamente a instituciones como la policía? ¿Cómo mejorar este punto que me parece que consideras clave para mejorar la situación de las cárceles en el país y de seguridad en general? Claro, tres acciones para mejorar ese punto. Primero, inteligencia no es lo mismo que investigación criminal. Inteligencia criminal es un oxímoron, no sirve para un proceso criminal. Inteligencia penitenciaria es mucho peor. Inteligencia pertenece al perímetro, a la seguridad externa de un Estado, a la inteligencia militar, a las operaciones militares de adversarios o potenciales adversarios, a las actividades económicas o industriales, pero no pertenece a un proceso penal. Investigación criminal no es lo mismo que inteligencia. Primer paso, distinguir eso. Segundo paso, las universidades creo que tienen un rol muy importante aquí. ¿Por qué? Porque una buena investigación criminal tiene una formación que se basa en dos pilares. Primero, una formación de seguridad y tácticas con armas de fuego, con defensa personal, vigilancia de actividades ilícitas y comportamientos irregulares ilícitos, lo que se le llama el tradecraft, ¿ok? Pero la otra pata tan importante como esta es la pata judicial, es la pata de conocer el marco penal del Ecuador, es la pata que te ayuda a entender el marco de procesos penales del Ecuador. Estas dos patas concatenan el entrenamiento en tradecraft, armas de fuego, defensa personal y el entrenamiento que si yo quiero investigar a una persona por asesinato, primero, esta es la pena, esta es la pena y la acusación específica que ofrece el marco penal ecuatoriano. Segundo, que es lo más importante de todo, estos son los umbrales de evidencia que dice el marco de procesos penales que hay que cumplir para que el juez, que en Ecuador el juez es el administrador de garantías penales, el juez asigne esta pena a esta acusación. Y con ese marco de umbral de evidencias, tú puedes usar tu formación en seguridad y en tradecraft para investigar y encontrar la evidencia que precisamente cumple esos umbrales. Pero si solo encuentras evidencia que no, que por más atractiva, que quizás más circunstancial o quizás más preocupante que sea, no cumple esos umbrales, los jueces liberan a los criminales. Los jueces no están liberando criminales, estoy seguro, no solo porque todos son corruptos, también porque hay serias deficiencias a nivel de investigación criminal. Y ahí yo no soy el que lo dice. Felipe Rodríguez, este joven abogado ecuatoriano que escribe en Primicias, es una de las voces más activas en eso. Y él tiene toda la razón porque yo lo he visto del otro lado, el lado operativo. Las universidades tienen un rol muy clave aquí. No tiene que el policía judicial necesariamente formarse en la Escuela Superior de Policía en Quito. La universidad puede ofrecerte precisamente esa educación en materia de marco criminal del Ecuador, y la policía, que tiene unidades locales, que forma su personal de tropa a nivel local, puede dar esa formación táctica de una manera en la cual la persona la reciba en sus universidades. Y hay un ejemplo muy claro aquí en los Estados Unidos, el programa de curso de entrenamiento de oficiales registrados del Departamento de Defensa, donde un subteniente puede formarse en su propia universidad, nunca va a West Point, en su universidad se gradúa de 4 años como oficial de arma del ejército de los Estados Unidos, de la Marina, de la Marina y la Fuerza Aérea, creo que tengo entendido. Entonces, se puede usar eso, esa es el segundo acción. Las universidades pueden formar a la policía judicial y lo pueden hacer quizás mucho mejor que la Escuela Superior de Policía lo hace. Y finalmente, creo que se puede mejorar mucho esto tratando de sacar recursos del presupuesto de orden público para asignarlos al presupuesto de la Policía Judicial y de la Fiscalía. En lo posible, tratar de unificar a la Fiscalía y la Policía Judicial. Pero eso requiere mucha más voluntad política y medidas legislativas. Bien, César, la verdad muy interesante todo esto que nos has comentado, muy importante para la situación actual
del país. Y bueno, quiero agradecerte en nombre del Instituto Ecuatoriano de Economía Política por habernos acompañado en este programa. También, Miguel, muchas gracias por estar Gracias. junto a nosotros, habernos acompañado y aportado bastante. Y bueno, gracias a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han escuchado esta mañana. Nos vemos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.